Muy buenos días, les saludo cariñosamente, les doy la bienvenida. Iglesia Jesús el Buen Pastor, las personas que nos han estado acompañando también a través de las redes sociales, a quienes hoy están asistiendo tal vez por primera vez, deseamos que sea un buen tiempo para ustedes, sea un tiempo de edificación y se sientan bendecidos así como nosotros hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Nuestra serie Hoja de Ruta para la Vida está ya en su sexta predicación el día de hoy. Esta serie hace referencia a la que hemos llamado Hoja de Ruta para la Vida, hace referencia a las doctrinas de la salvación. ¿Cómo es que aplica el plan de Dios para salvación en la vida de los creyentes? Partimos hablando desde antes que el tiempo existiese, cuando en la eternidad Dios pensó en su propósito de salvación y hemos seguido hablando en los sermones anteriores respecto de cómo aplica ahora en la vida del creyente el propósito de Dios para la salvación de sus hijos. Una deuda que yo siento que tengo con el sermón del domingo pasado es respecto de la centralidad de la justificación. Tengo la sensación de que expliqué que este concepto de la justificación es central, pero me queda la impresión de que me enfoqué mucho en la centralidad en esta serie, es decir, primeros cuatro sermones, la justificación en el centro y los siguientes cuatro sermones. Pero lo que yo quiero decir, y siento que era una deuda con ustedes, es que esta centralidad es mucho más que una posición dentro del contexto del plan de salvación. Estamos diciendo que es central porque esta justificación, que es la obra de Dios por medio de Jesucristo, es fundamental en el plan de salvación de Dios. Es decir, usted saca la justificación, la obra de Cristo en la cruz, y no queda absolutamente nada. Es en ese sentido especialmente que la justificación es central en el plan de salvación de Dios, es central en esta hoja de ruta de Dios para la vida. Y junto con la adopción, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, tienen en común que se trata de dos aplicaciones de carácter judicial. Son dos actos legales de Dios, por medio de los cuales Él nos considera de una determinada manera, cambia nuestro estatus en relación con Dios. En la primera, la justificación nos declara justos ante sus ojos, imputándonos la justicia de Cristo. Ahora, por la misma fe en el Señor Jesucristo, nos declara hijos suyos, adoptados hijos de Dios. Y esta es una de las tantas clasificaciones que encontramos en los textos de teología respecto del orden de salvación. Hay algunas que son externas a nosotros, otras que se obran en nosotros, algunas tienen un carácter moral especialmente, pero estas dos, la justificación y la adopción, tienen un carácter judicial. Son una declaración legal que Dios hace respecto de nosotros y determinan la forma en que Dios nos ve desde ahí en adelante. Por causa de la justicia de Cristo que nos es imputada, por la misma fe somos declarados justos ante sus ojos y por la misma fe y en el mismo acto Dios nos declara hijos. Somos adoptados hijos de Dios el Padre. Posiblemente uno de los actos de amor más grande, más altruista, más generoso que la humanidad pueda identificar es la adopción. Y probablemente sea uno de los actos que no son solamente legales, sino que cambian y proyectan la vida de aquella persona que es adoptada hasta el último de sus días. Probablemente tú y yo conocemos historias maravillosas de matrimonios, de familias que han adoptado, que adoptaron hijos e hijas. Ellos no fueron sus progenitores, pero se hicieron sus padres en el más amplio y profundo significado del término. Algunos sin haber pasado ellos mismos por el privilegio de la concepción y otros
añadiendo a los hijos concebidos dentro de la familia, añadiendo el amor por los no engendrados, es decir, por aquellos que fueron adoptivos, que fueron incluidos legalmente en la familia. Hay casos que son emblemáticos en el mundo. Leía de una familia norteamericana que además de 5 hijos nacidos de ellos, han añadido 29 hijos adoptivos, varios de América, otros de África. En nuestra iglesia tenemos el privilegio de contar con familias que han crecido en su número por medio de la adopción de 2 o más hijos. También en mi familia tuvimos el privilegio, una de mis hermanas, sus 2 hijos son adoptados, ellos lo saben, así que no estoy diciendo ninguna infidencia. Y están todos aquellos hijos adoptivos informales, ¿no? Hay muchos que pasaron por la casa paterna, mi casa paterna, y que hoy día, junto con los 8 hijos de mis padres, llaman mamita a mi mamá. La iglesia primitiva tomó muy en serio esto de la preocupación por los huérfanos. Yo leí que la práctica de la adopción, interesantemente, no era una práctica común entre los judíos, sí entre los otros pueblos, entre los romanos, los griegos, pero muchas veces no por las razones más correctas. Muchas veces los hijos eran adoptados por razones egoístas, de carácter político, para hacer alianzas, por razones incluso financieras. Cuando un padre era poderoso y tenía muchas riquezas, para no dejar su herencia al Estado o a otros familiares, adoptaba un hijo para que la herencia quedara en las manos de ese hijo legal. No fue de esa manera, en cambio, entre los cristianos, es decir, ellos se desmarcan de la actitud tanto de los judíos como de los otros pueblos en cuanto a la adopción. Y yo dejaré el final de esta predicación para contarles por qué. Pues tiene que ver mucho con lo que vamos a exponer justamente en relación a la adopción. Pero voy a reiterar que la adopción, entonces, con la justificación, es una declaración de Dios que cambia el estatus legal del creyente en Cristo y por medio de la fe en Él, de una vez y para siempre. ¿Cómo definen los textos de teología la adopción? He adoptado, perdonen la redundancia, he adoptado o resumido el concepto de alguna manera en esta frase. La adopción es el acto legal por el cual los redimidos en Cristo llegan a ser hijos e hijas de Dios Todopoderoso, siendo introducidos y recibiendo todos los privilegios de la familia de Dios. Más simple aún, la adopción es una acción de Dios mediante la cual nos hace miembros de su familia, miembros de la familia de Dios. La Biblia dice esto en varias partes, algunas muy conocidas de todos nosotros. Probablemente te es familiar Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno de los textos más amados de las Sagradas Escrituras. El mismo apóstol Juan en su primera carta dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Llamados hijos de Dios. Esto está en la primera carta de Juan en el capítulo 1. Por eso el Señor nos enseñó a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero el propio Señor Jesucristo deja claro que nuestra relación filial con Dios no es con la Trinidad en su conjunto, no es con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra relación filial es interesantemente con el Dios Padre. Es decir, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la adopción, hace que nosotros también seamos sus hijos. El Señor Jesucristo, hablando con María Magdalena después de su resurrección, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto está en Juan 20:17. Porque solo Cristo, solo el Señor Jesucristo es el Hijo eterno del Padre,
engendrado eternamente por Él, por filiación esencial. Nosotros, en cambio, lo llegamos a ser por adopción. Y aún así, el Señor Jesucristo nos considera y nos llama como sus hermanos. En Romanos 8:29 la Escritura dice, a los que conoció, también los predestinó para que llegasen a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos, es decir, no solo es tu Señor, no solo es tu Salvador, también puedes llamar a Jesucristo tu hermano mayor. Hay tantos textos que podríamos pasar mucho rato leyéndolos y comentándolos, pero con la ayuda del Señor vamos a ser edificados hoy para hablar de la adopción eh, en el texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Si no tiene una Biblia ahí en sus manos, vaya, le doy un par de minutos para que busque una Biblia, tráigala, no se olvide de traer un lápiz, tal vez una hoja o un cuaderno, tome notas. Lo que es provechoso para usted puede compartirlo con otros, con sus familiares, con sus amigos. Tome notas para que repase lo que ha aprendido también el día de hoy más adelante. Esto puede serle muy útil cuando usted tenga que hablar con otros respecto de este concepto de la adopción. Bien, todos con sus Biblias abiertas, entonces, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque inspiraste a hombres santos escogidos por ti para dejarnos este mensaje tuyo, Señor, que es una carta de amor a tu iglesia, en donde tú, Señor, nos enseñas cómo hemos de caminar para caminar con seguridad y para alabarte y agradarte, donde tú nos muestras tu camino de salvación. Y hoy, Señor, que hablaremos de la adopción, de este acto tuyo maravilloso, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro hermano mayor. Amén. Samuel Pérez Milos, que es un comentarista del Nuevo Testamento, titula el capítulo 8 de Romanos, La obra poderosa del Espíritu. Todo el capítulo, la obra poderosa del Espíritu. Porque la vida, dice él, que comienzan a vivir aquellos que han sido redimidos por Cristo y justificados por la fe en su sangre, como lo explicamos el domingo pasado, es una nueva vida en el Espíritu. Ellos ya no tienen temor de ninguna condenación, como dice el versículo 1 del capítulo 8. Tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, como dice en el versículo 9. Y viviendo de esta manera, entienden que han alcanzado una nueva relación con Dios, ahora la de hijos, la de herederos y coherederos con Cristo, versículo 17. Por tanto, miembros de la familia de Dios. Y el Espíritu seguirá trabajando en ellos para hacerles cada vez más semejantes a Cristo, como leíamos en el versículo 29, para que Él sea finalmente el primogénito entre muchos hermanos. Esto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué queremos hoy día? Queremos con la ayuda del Señor entender el significado y las implicaciones actuales y eternas que tiene para el creyente ser adoptado como hijo en esta etapa, en la hoja de ruta para la vida.
Hoy hablaremos de los verdaderos hijos de Dios. Ese es nuestro tema para hoy. Los verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra en primer lugar respecto de los verdaderos hijos de Dios? Nos dice que ellos tienen una nueva dirección en sus vidas. Ellos tienen una nueva dirección en sus vidas. Iban en una dirección. No estoy hablando de la dirección del domicilio, estoy hablando de la orientación hacia dónde era dirigida su vida. Hoy los verdaderos hijos de Dios tienen una nueva dirección en sus vidas. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todas las versiones en español que consulté tienen más o menos la misma frase, que coloca primero el ser guiado por el Espíritu Santo, seguido de la declaración, son hijos de Dios. Pero no es que el texto esté diciendo que para ser hijo de Dios tenemos que ser primero guiados por el Espíritu, sino que está hablando de que la evidencia que demuestra que somos hijos de Dios es que ya no estamos bajo el dominio de la carne, de Satanás o del mundo, ni obedecemos los mandatos de nuestro corazón, que es engañoso, sino que como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu que mora en nosotros. Es como si alguien le preguntara a Dios, ¿quiénes son esos que viven su vida guiados por el Espíritu? Y la palabra respondiera, esos que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Es la evidencia de que son hijos de Dios, es que sus vidas están siendo guiadas por el Espíritu. Y una verdad incómoda que brota respecto de esto mismo es que no todos son hijos de Dios. Verdad incómoda. Un grupo de judíos que rechazaron a Cristo, a pesar de que el texto comienza diciendo primero que los judíos que habían creído en él, pero parece que era un grupo mezclado, ¿no? O algunos le seguían creyendo algunas cosas. Ellos rechazan a Cristo y tratan de justificarse diciéndole muy orgullosos que ellos eran hijos de Abraham. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ven el punto? Los hijos honran el apellido del padre, se portan como sus padres, actúan como miembros de la familia. Había una serie que daban en televisión, una serie chilena, Casado con hijos, donde siempre me daba mucha risa porque cuando Nachito, el hijo varón de ese matrimonio, salía en la noche especialmente, el papá le decía, pórtese como un larraín. Claro que el ejemplo que él le daba era pésimo, así que parece que efectivamente Nachito se portaba como el papá. Era un saludo a la bandera nada más porque ejemplo de vida ninguno. Jesús en este diálogo con los judíos es un poco más agudo en su respuesta. Ustedes quieren matarme a mí, y eso que yo he hablado con la verdad. Y esta frase me encanta, le dice, no hizo eso Abraham, ¿no? Hay ahí una ironía muy fina del Señor Jesucristo en su discusión con los judíos que se justificaban diciendo nosotros somos hijos de Abraham. Así que cuando él ironiza de esta manera, eso los enfurece mucho más. Así que le dicen muy enojados, nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, somos hijos legítimos, no somos ningunos guachos. Para nuestros hermanos extranjeros que puedan estar escuchando esto, guacho se le decía, gracias a Dios no es una palabra muy usada hoy día, guacho era un hijo ilegítimo, de acuerdo al concepto antiguo, un hijo nacido fuera del matrimonio, ¿no? Afortunadamente ya no se habla de esa manera. Así que ellos se defienden, nosotros no somos hijos ilegítimos, ¿no? Así que Jesús es más directo todavía y le dice, si fueran hijos de Dios, me amaríais y entenderíais mi lenguaje. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y esto ya los trastornó. Quisieron matarlo ahí mismo. Tú puedes leer esta discusión completa, que es muy apasionante en Juan capítulo 8, versículos 31 al 59. Así que no todos son hijos de Dios. En ciertos círculos, ciertos grupos de afiliados a algunas entidades se llaman entre ellos hermanos.
Muchos se sienten hijos de la Pachamama, así que se llaman entre ellos hermanos porque somos hijos de la tierra. Hay fraternidades incluso esotéricas que se llaman entre sí hermanos. Pero la Biblia es clara. No todos son hijos de Dios. Muchos son y permanecerán hijos de ira, como dice Efesios 2:3, o hijos de desobediencia, como dice Efesios 5:6. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? No los que meramente nacieron como seres humanos. No es una condición que se adquiere por el mero hecho de haber nacido. Son criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son los que, habiendo creído en Cristo, son declarados hijos por el Padre. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, es decir, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. A los que creen son adoptados, son declarados hijos de Dios. Un texto maravilloso de Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y me gusta mucho como lo dice la NBI acá. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y en un texto paralelo a este que está en Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que es por la fe en el Hijo de Dios que recibimos la adopción como hijos del mismo Padre. Y el Espíritu Santo sella dicha adopción declarándonos suyos para siempre. Esa es las arras del Espíritu, que era un disco de madera o metal que era puesto en una posesión adquirida como garantía de pertenencia, mío para siempre. Para ello, pero los hijos adoptados, los auténticos hijos de Dios por la fe en Cristo, exhibirán en sus vidas dicha condición. Ellos serán guiados por el Espíritu Santo. Mostrarán las evidencias en su vida de estar luchando contra los deseos de la carne y venciendo al pecado. Eso es lo que conocemos como santificación, que es de lo que hablaremos en nuestra próxima predicación. En su vida se cumple aquello que fue profetizado por el profeta Ezequiel muchos siglos antes, cuando dice el Señor en su palabra, pondré en ellos mi espíritu y quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esto está en el libro de Ezequiel. Él hará aquello. Por su espíritu hará que perseveremos en sus caminos y cumplamos sus leyes y estatutos. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tienes en tu vida la evidencia de estar siendo guiado por el Espíritu? ¿O estás siendo guiado por los cánones del mundo, por los impulsos de tu corazón, por las voces del demonio? Eh, no son hijos de Dios aquellos que están siendo guiados de esa manera. Si eres un hijo de Dios, habrá una nueva dirección en tu vida. Será Cristo por medio de su Santo Espíritu quien tendrá el timón de tu barco y lo dirigirá hacia puerto seguro. Pero el texto tiene más para nosotros. También nos dice que los verdaderos hijos de Dios están seguros de su nuevo estatus legal. Fíjese lo que dice versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que los verdaderos hijos de Dios están seguros de su nuevo estatus legal. No estoy diciendo que nunca habrá dudas en tu vida, ni que por el mero hecho de tener momentos de duda o estar enfrentando tal vez enfriamiento espiritual,
sea una clara evidencia de que has vivido una mentira y por tanto no eres hijo de Dios, de ninguna manera. Lo que dice la palabra de Dios es que todos los que son hijos legítimos por la fe en Cristo, a ellos se les da gratuitamente este sello en sus corazones. La presencia del Espíritu ya les dice, ustedes no son esclavos del pecado, ahora son hijos de Dios. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y misericordiosamente, cada vez que el corazón desfallece, cada vez que siente dolor y vergüenza a causa del pecado, de haber ofendido al Padre, es el Espíritu Santo el que viene en nuestro auxilio y nos lleva literalmente a sollozar, a llorar, porque eso es lo que la Reina Valera 60 traduce, clama, ¿no? A sollozar diciendo, papá, papito, mi padre. Este es el significado, como muchos probablemente saben, de la palabra Abba. Es un término arameo que representa aquello que en la mayoría de las lenguas del mundo es una manera cariñosa de referirnos al papá, al papito o papi, como se le dice también a veces aquí en Chile. Sí, cuando todo susurra lo contrario, y hasta el enemigo viene a decirte a tu oído, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te has portado. El Espíritu Santo da testimonio a tu vida de que eres hijo de Dios. Por eso el salmista David en su confesión ahí en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque en una relación de hijos, el pecado ya no tiene el poder para apartarnos total y definitivamente del Padre. Ninguna condenación hay. Fuimos ya justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Por tanto, no hay nuevamente el terror de la perdición que legalmente, legítimamente tienen los que no son de la fe en Cristo. Podría haber tristeza por el pecado. Y eso es algo natural. Es una relación de padres e hijos. Yo he comentado antes la ilustración de Kevin de Jong que me gusta mucho respecto de esta nueva relación de padre e hijo con Dios por medio de la fe en Cristo. De Jong usa un ejemplo familiar mostrando una escena muy común de un papá enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. Ya le han sacado las rueditas pequeñas y él entonces lo lleva del sillín de la bicicleta y lo impulsa un poco y luego lo suelta unos metros y el niño avanza un poco y se cae. Entonces dice De Jong, el padre no se entra a la casa moviendo la cabeza y diciendo, este no es hijo mío. No, el padre va donde el hijo, lo pone de pie, le limpia las rodillas y tal vez alguna lagrimita de su rostro, lo pone nuevamente en la bicicleta y lo anima y le dice, vamos, ahora sí, tú puedes. Es un padre que sabe que su hijo va a caer y que va a haber dolor, pero ha prometido estar ahí para ponerlo de pie y hacerlo continuar y seguir adelante en ese proceso de aprendizaje. Y si fuera necesario, lo disciplinará también, porque somos hijos, podemos entristecer al Padre con nuestras acciones, con nuestras malas palabras, con nuestros malos pensamientos o con nuestras omisiones. Y si fuera necesario, como dice la palabra ahí en Hebreos 12, Él pondrá disciplina. El autor de la carta a los Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que si hay una seguridad, no es por nuestros méritos, ni por una vida sin pecado, que solo será una realidad en la gloria, sino porque a pesar de nuestras debilidades y por causa de ellas, se nos dio el Espíritu Santo como ayo, como garantía, como auxiliador, como consolador,
para enfrentar las luchas y debilidades con la fuerza del Espíritu, para darnos tristeza por el pecado y anhelo de santidad, para crecer continuamente hasta el día de nuestra redención final. Este Espíritu de Dios es quien nos da seguridad de que nuestro nuevo estatus legal es el de ser verdaderos hijos de Dios. Y si verdaderos hijos de Dios, eso entonces nos lleva a nuestro tercer punto, que los verdaderos hijos de Dios son también legítimos herederos. Son los legítimos herederos. Versículo 17, la primera parte. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Puede parecer innecesario enfatizar que los hijos son a la vez herederos. Conozco a más de un papá que cariñosamente le dice a sus hijos, venga mi heredero, ¿no? No sé si algunos le heredarán bienes, porque sé también que más de alguno ha heredado deudas y problemas, ¿no? Pero la Biblia hace esta precisión porque Dios juzga necesario hablar que además de hijos somos herederos para darnos una doblada esperanza, no solo de disfrutar en esta vida el estatus de hijo, sino de anticipar el privilegio de la herencia eterna en los cielos. Todas las riquezas del Padre que son de Cristo nos pertenecen y por toda la eternidad. Resultó interesante para mí saber que en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, los hijos adoptivos, perdón, sí, los hijos adoptivos pasaban a tener los derechos de la herencia aún en vida de sus padres. Es decir, todo hijo, fuera natural o adoptado, tenía derecho a la herencia incluso en la vida aún de sus padres. Por la misma razón, era esperable que los judíos no adoptasen hijos como cosa común, no lo harían para tener que compartir la herencia con ellos antes de morir. Los romanos y los griegos lo hacían especialmente cuando no tenían un hijo varón o solo tenían hijas para que, por no haber tenido hijos varones, entonces, no, para no dejar la herencia en manos del Estado o de algún extraño, ¿no? O de un pariente lejano. Entonces adoptaban hijos. Este es el caso, en el caso judío, de lo que refiere la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo reclama la herencia en vida de su padre y como ya no existe ninguna relación con él, en cierta forma es como si el padre hubiera muerto, se va lejos y desperdicia todo. Conocemos la historia. Y si no, léala ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. La historia dice que estando lejos, habiendo desperdiciado todo lo que tenía, y estando ya en una condición desesperada, deseando comer la comida de los cerdos que había llegado a cuidar, él vuelve en sí y dice, iré a mi padre o iré a la casa de mi padre. Esto es muy interesante porque él no dice iré a mi casa con mi padre, sino que él se reconoce que esa casa ya no le pertenece. Él ya no tiene herencia ahí. Así que iré a la casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. No soy hijo, no tengo derecho a ser hijo. Él quiere o aspira básicamente a ser un empleado. Pero dice la escritura que el padre cuando le ve llegar, le ve de lejos y corre a su encuentro, se echa a su cuello y literalmente lo cubre de besos, ¿no? Y enseguida llama a sus siervos y le dice, traigan ropa limpia, calzado para sus pies y pongan un anillo en su dedo, que era símbolo de estarle devolviendo justamente el carácter de hijo. Le era restituido el carácter de hijo y al mismo tiempo eso lo volvía a ser heredero, un nuevo heredero. Parte de eso es la molestia que luego expresa su hermano mayor. Así que ahora la casa del padre es la casa del hijo recibido en adopción. Como hijo legítimo tiene derecho a entrar en esa casa. No tiene que pedir permiso para entrar ni para abrir el refrigerador, para servirse comida, para entrar a su dormitorio y usar su cama.
porque todo lo que hay en la casa del Padre le pertenece. Y hermanos, dice el texto además que somos coherederos con Cristo. ¿Cree usted que resulta fácil entender lo que esto significa en proporciones y proyecciones cósmicas? Para nada. Que en la eternidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo trazaran un plan que incluye la redención de sus criaturas para darles un estatus eterno y llevarles a compartir la gloria que el Hijo disfruta como Hijo por toda la eternidad. ¿No es loco eso? Pero así oraba el Señor. Esta parte de la oración del Señor Jesucristo la encuentro maravillosa. Él dice, ahora pues, Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y continúa orando, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el hermano mayor orando con su padre, diciéndole, vuelvo a ti, vuelvo a aquella gloria maravillosa, algo que nuestra mente no alcanza a dimensionar y comprender. Pero dice, Padre, pero yo quiero ir también con aquellos que me diste. Quiero que donde yo estoy, ellos estén ahí conmigo y disfruten de aquella gloria maravillosa que tú me has dado desde la eternidad. Ese es nuestro hermano mayor, aunque hijos en una relación distinta, que es la que tiene eternamente el Señor Jesucristo. Él nos invita a compartir la herencia que le pertenece, que no podemos imaginar, pero que es gloriosa, y por eso nos enseña a llamar al Padre Padre nuestro. Yo no sé si tú tengas una expectativa de una herencia importante aquí en la tierra, ¿no? Cuando me dicen que por ahí, por la cordillera de Talca, hacia arriba, hay un lugar que se llama Los Vilches, que dicen que es muy hermoso. Yo a veces sueño con que algún día alguien me llame y me diga que tengo algunas hectáreas de terreno que heredé de algún pariente lejano por allá. Posiblemente nunca llegue eso. Pero por la fe en Cristo sé que hay una herencia reservada en los cielos para mí. La primera carta del apóstol Pedro, versículo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia reservada en los cielos para vosotros. Pero la palabra tiene aún reservada otra implicación de ser verdaderos hijos de Dios, porque un verdadero hijo de Dios está en todas como cosa de familia. Pensé mucho en cómo ponerle a este título de este punto en particular, pero creo que todos entendemos la expresión en todas, es decir, en las buenas y en las malas. Si es que padecemos, dice el versículo 17b, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tal vez estás pensando, pare ahí, pastor, ¿eh? Tal vez sea mejor que deje este sermón solamente hasta el punto anterior, ¿no? ¿No es lindo pensar en los privilegios de ser hijos y la expectativa de una rica herencia? ¿Para qué lo vamos a complicar hablando de los deberes y compromisos que implica ser hijos? Y no estamos hablando solo de hacer nuestra parte en los deberes de la casa, ordenar tu dormitorio, no gastar demasiada agua en la ducha, ayudar a cuidar las mascotas, no dejar la puerta abierta para que se arranque el perrito. Estamos hablando de padecer por las mismas causas que padeció el Señor Jesucristo contra la oposición del mundo. Para muchos tal vez sea un lugar común, un discurso ya demasiado repetido. Quieren los derechos, pero no los deberes. Pero es que es así.
Y acá no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Porque lo que Pablo está explicando aquí en Romanos lo dice también a los filipenses en el capítulo 1:29. Lo que participamos de nuestro culto y estudio bíblico de los días viernes, recordarán que cuando estudiamos Filipenses, dijimos que el versículo 29 del primer capítulo de la carta es probablemente un texto central en el libro de Filipenses. Este versículo dice, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, no puedes ser de la familia de Dios y no cuidar de los negocios de la familia. No puedes ser de la familia de Dios y no experimentar los riesgos de vivir como seguidor de Cristo. No puedes ser de la familia de Dios sin pagar los costos de vivir como Él viviría en medio de una cultura posmoderna que rechaza su enseñanza, sus principios y sus valores. Cristo le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Así que, porque estamos en Cristo, de la misma manera que fue con Él, nuestro camino a la gloria es en Él, siguiendo sus pisadas, y eso conlleva sufrimiento, sufrimiento inevitable, no para ganar la salvación, sino por causa de la salvación. Porque somos hijos de Dios, sus hijos adoptados por la fe en Cristo, nuestra vida es vivida como creyentes y como iglesia en toda situación, incluyendo persecuciones y dolores. Cuídate de ser un mero asistente, un espectador, un consumidor de religión, disfrutando de aquello que los hijos de Dios han preparado para adorar y servir al Señor que les redimió. Si seguir a Cristo no está representando para ti ningún costo, en tu lugar yo estaría muy inquieto. Pero si por causa de Cristo, por causa de tu fe en el Señor, experimentas luchas, trabajos y sufrimientos, ten presente, como dice el siguiente versículo que no está en el texto de hoy, ten presente que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Para pensar y vivir, querida iglesia, comencé diciendo que los cristianos de los primeros siglos de nuestra era se distinguieron de los judíos, que no tenían una cultura de adopción, y de los paganos, que adoptaban por razones egoístas. Y dije que ahora iba a decir por qué, aunque tú probablemente ya lo intuyes. Los cristianos, los hijos de Dios, verdaderos, no solo tomaron en serio el amor especial que Dios tiene por las viudas, por los pobres, por los extranjeros y por los huérfanos, sino que procuraron ser fieles a Dios en todo eso, y esto estaba muy bien, pero había una razón más poderosa. Cuando ellos entendieron lo que era la adopción como hijos de Dios por medio de la fe en Cristo y se vieron a sí mismos como indignos de tanto amor, de una manera inmerecida, para decir como el apóstol Juan, miren cuál amor nos ha dado al Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Siendo miserables como éramos, ellos entonces ante esa realidad, ante la comprensión de lo que significa haber sido adoptados por Dios como hijos verdaderos, ellos comenzaron a adoptar a los niños recién nacidos que eran abandonados como si fueran abortivos en los pasurales afuera de las ciudades romanas. Niños con defectos físicos que eran abandonados. Niñas botadas como basura solo porque habían nacido niñas. Ellos iban de noche furtivamente, tomaban esos niños y esas niñas, y por ser muchos de ellos familias pobres, eran ayudados por toda la comunidad de la iglesia para darles un hogar, para tener el elemento necesario, el alimento y todos los bienes necesarios para poder criarles en una familia que de un día para otro crecía por causa de esos niños adoptados e incluidos en la familia. Si eres un hijo de Dios, yo aspiro, y ese es mi ruego al Señor, que cada uno de nosotros
pueda reflejar en tu vida, reflejar en nuestras vidas que tenemos una nueva dirección, siendo guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te confirme cada día que eres un hijo del Señor, que disfrutas ahora y por la eternidad la herencia que es en Cristo, nuestro hermano mayor, y que vives esta vida verdaderamente como cristiano, como miembro de la familia de Dios, con sus privilegios y con sus deberes. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra iglesia.